Hernández, justamente del Observatorio de Seguridad Pública. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Juan Francisco te saluda. No, no lo tengo. A ver, no lo tengo. A ver, por ahí me saludó y no lo tengo ahí, chicos. Está fallando así que vamos a hacerlo por esa otra vía. Vuelvo a saludarlo a Jorge. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Juan Francisco te saluda. No, a ver. Jorge, ¿estás ahí? Escucho bastante bajito. Ah, ahí te vamos a subir el retorno. A ver si vos Ahí, me escuchás bien. ¿Ahora me ahí, escuchás bien? sí, sí, ahí te escucho bien. Muchas gracias. Buenas Perfecto. tardes. Gracias a vos por la atención. No, Contame por favor. porque la verdad, bueno, algo que se viene hablando de que hay planificación en los homicidios, en los asesinatos que vienen ocurriendo en el departamento de Rosario, sobre todo en esta ciudad, pero contame porque es impactante el número. Eh, sí, sí, por lo que alcanzo a escucharte la Ujú. pregunta, me estás preguntando sobre la planificación previa, ¿es así? Exacto, Porque escucho exactamente. sí. Bien, sí, sí, en primer lugar, nosotros desde el Observatorio de Seguridad Pública hacemos un informe mensual y también informes anuales sobre homicidios que los hacemos públicos, los publicamos efectivamente, con el objetivo de discutir con estos números arriba de la mesa y también para que los distintos decisores públicos tengan información válida y confiable a la hora de evaluar y diagnosticar el tema de los homicidios. Una de las particularidades de Rosario, pero también por supuesto, de la provincia de Santa Fe, pero en este caso estamos hablando de Rosario, es que Ujú. hay un porcentaje de homicidios que tienen, un porcentaje alto que tienen una planificación previa, efectivamente, más allá de otras características que sobresalen. El Ujú. 71% de los homicidios en Rosario, estamos hablando del departamento Rosario, ocurren en un contexto que nosotros denominamos de organizaciones criminales o básicamente de disputa por el territorio eh, dentro de un territorio entre Ujú. organizaciones narcocriminales. Ujú. Ahí hay algunas características que la diferencian de lo que ocurre en el resto de la provincia o específicamente en el departamento de la capital, donde la mayoría de los homicidios tienen que ver con otros contextos, más ligados a los conflictos interpersonales que a la disputa narcocriminal. Ujú. El dato de que hay efectivamente planificación previa es un dato que se viene, o un alto porcentaje tiene planificación previa, es algo que se viene repitiendo desde hace ya bastante tiempo. Ujú. Ujú. El ascenso, según el informe, lo que pude leer, en principio viene de allá por el 2020, ¿no? Que viene en ascenso esta cuestión de la planificación en los hechos. Perdón, ¿me podrías repetir? Escucho muy distante y con claridad. Bien. Te pido A mil ver, disculpas por no, esto. no, por favor, estamos tratando, los chicos están tratando de corregirlo ahí. Te preguntaba, Jorge, de que el ascenso en los hechos, en la planificación de los hechos, viene en principio, por lo que dice el informe, allá por el 2020, desde el 2020 a esta parte, ¿no? Sí, sí, un aumento en el porcentaje de hechos que se corresponden con este dato de la planificación previa. Efectivamente, eso quiere decir que hay una negociación previa para cometer este hecho ilícito, este hecho violento, que es el más violento de todos los dos delitos, que es el homicidio. No estamos hablando, en tal caso, de homicidios que ocurren, por ejemplo, en ocasión de robo, que es, como ustedes ven en el informe, un Ujú. porcentaje bastante pequeño de los homicidios. En tal caso, lo que sí hay es un destinatario principal del homicidio, una planificación previa, y es esa persona que está apuntada como destinataria del homicidio quien efectivamente se convierte en víctima de esos homicidios. Ujú. Bueno, realmente ayer lo marcábamos también en la apertura del programa. En lo que va del año 2023, a ver, que me corrija la producción, 60 días, 62, 63 días aproximadamente, 63 homicidios, si no se sumó alguno más durante las últimas horas. Algo realmente que conmueve a todos, ¿no? Sí, sí, es un número alto y perdón la corrección, Sí. pero a las 8 de la mañana de hoy ya
tenemos 66 homicidios en el departamento Rosario, en la ciudad de Rosario son menos, pero en el departamento Rosario hay 66 homicidios, que es un número bastante alto. Si bien en los primeros meses del año suelen ser meses que tienen altos índices de homicidio, por ejemplo en el 2014 había 62 homicidios a esta altura, o 53 en el 2020, por tirar solamente algunos números que tengo en este momento en la cabeza, 76 es un número alto y es una tendencia que no debería mantenerse en el resto del año si queremos empezar a controlar la situación. En los próximos meses, algunas acciones emprendidas del Ministerio de Seguridad deberían tener un impacto sobre la cantidad de homicidios que tenemos todos los meses. Quizás lo que te voy a preguntar son datos menores. Bueno, depende para quién lo tome, pero se habla también el informe de que en el horario nocturno son la mayor cantidad de los casos y también los fines de semana, ¿no? Sí, efectivamente, eso se viene, es una constante que encontramos en la mayoría de los años, que puede variar en algún año en particular respecto a otro, o en algún mes respecto a otro, pero digamos, horario nocturno, pero digamos desde las 18 horas a las 6 de la mañana es donde se concentra el mayor número de hechos, y suele aumentar los fines de semana. Ahí hay algunas diferencias entre, por ejemplo, el departamento de Rosario y el departamento de la capital, pero es ahí donde se concentran, incluso a nivel provincial, la mayoría de los homicidios, que es un dato muy importante a la hora de diseñar después estrategias de prevención y bueno, estrategias para evitar el desarrollo de los circuitos de violencia en el cual se insertan estos homicidios. Yo me imagino, Jorge, y esto te pregunto por tu experiencia más que tu función, porque por allí, y entendemos de aquí, hace muchos años que estamos en el tema y entendemos por allí la cuestión de declarar una cosa más o una cosa menos. Pero digo, ¿cómo se aborda todo esto? ¿Cómo desde la seguridad, desde la justicia, del gobierno provincial, nacional, cómo deberían abordar para que estos números al menos bajen? A ver, recién venía un diputado, decía, queremos que, diputado de la oposición al gobierno de Santa Fe, y decía, queremos que llegue a fin de año con el tema ordenado, porque el próximo gobierno debería tener las cosas ordenadas. Yo le decía, mirá, no, por lo menos en lo más ordenado posible, no creo que se ordene todo, pero para llegar a tener algo más o menos ordenado de acá al término de esta gestión, ¿qué debería pasar? ¿Qué se debería hacer? Bueno, por supuesto que si tuviésemos algún botón que pudiésemos apretar y reducir los homicidios a una fórmula mágica, ya lo habríamos hecho. Claro, el tema, particularmente en Rosario, tiene una complejidad bastante importante, como lo muestran los números que nosotros publicamos, que tiene que ver con ese dato de que más de 7 de cada 10 homicidios ocurren en un contexto de disputas narcocriminales. Y las disputas narcocriminales tienen también la complejidad de que, si bien muchos jefes narcos están hoy en prisión condenados con largas condenas, la disputa por el liderazgo en muchas ocasiones, como en este caso, generan más violencia. Entonces, ahí, ¿con qué herramientas cuenta el Estado santafesino? Con dos herramientas fundamentales. En primer lugar, la policía, las tareas de prevención y de investigación que la policía realiza. Y por el otro lado, cuenta con todas las instituciones que se dedican a la persecución penal, no solo la policía, sino fundamentalmente fiscales y jueces. Pero aquí hay también hay que complementarlo con que es un delito federal el tráfico de drogas. Y eso necesita de un compromiso muy fuerte de las fuerzas federales y del Estado federal, también con sus instancias de investigación y de condena, como son la justicia federal, los fiscales federales y los jueces federales. Yo creo que si no están todos los actores comprometidos seriamente en el combate al narcotráfico en Rosario, no vamos a poder bajar los niveles de violencia. Pero si están comprometidos, vamos a ir bajando sistemáticamente los niveles de violencia. Y les voy a plantear simplemente un caso que no es ajeno, que es el del departamento de la capital. El departamento de la capital fue, y la ciudad de Santa Fe,
el departamento, la ciudad más violenta de la Argentina hasta el año 2020. Y sin embargo, el año pasado, a diferencia de Rosario, terminó con la menor cantidad de homicidios y la tasa más baja de homicidios de los últimos 20 años. O sea, se puede lograr. No, lo único que no hay que hacer es bajar los brazos. Es decir, esto es imposible. Hay que trabajar. Y cuando se cometen errores, corregirlos y seguir trabajando. No hay otra alternativa. Jorge, de todas maneras, allí te tengo que repreguntar, digo, ¿crees que esto tiene que ver con una cuestión de compromiso político de las autoridades locales? Perdón, no escuché bien. Digo, que si crees que esto que me estás contando tiene que ver con un compromiso político de las autoridades locales, digo, haciendo la comparación, que muchas veces la comparación es odiosa, pero en este caso vale, ¿no? La comparación. No creo que tenga que ver con compromisos políticos de las autoridades locales de Santa Fe, a diferencia de las autoridades locales de Rosario, de ninguna manera. Creo que en Santa Fe lo que se logró fue que era un escenario muy complejo, más complejo que el de Rosario en tasa de homicidios. Santa Fe llegó a tener, el departamento de la capital, 28 homicidios cada 100.000 habitantes en el 2014. Claro. Pero lentamente, y sobre todo en los últimos 3 años, ustedes van a ver una baja sistemática. El hecho de ir bajando los homicidios permite que todos los actores del sistema trabajen mejor, porque fiscales trabajan mejor, jueces trabajan mejor y la policía trabaja mejor cuando no tiene enfrente una cantidad enorme de homicidios. Me parece que el desafío en Rosario es encontrar el punto de equilibrio, tocar el techo y rápidamente empezar a bajar los homicidios, porque cuando empiezan a bajar los homicidios se trabaja mejor. Ahí es donde tenemos que encontrar ese punto de quiebre. Yo creo que el ministro Brilloni eso lo tiene absolutamente claro, está en ese camino. Hay que darle un poco más de tiempo porque recién asume, pero que tenemos que lograr el break para empezar a bajar la cantidad de homicidios y que todos los actores que tienen responsabilidad institucional, sean locales, sean provinciales o sean federales, puedan trabajar articuladamente y empezar a bajar esa cantidad de homicidios. No es una cuestión de compromiso político, es una cuestión de articular mejor entre las distintas instancias. Es cierto que el problema es grande, es cierto que es difícil en un contexto de mucha violencia, pero no es imposible. Y el caso de Santa Fe es un buen ejemplo de ello. Bien, cierro con esto, Jorge, desde ya, Jorge Fernández, estamos charlando. Quiero cerrar con esta cuestión. Usted es un hombre con mucha experiencia también en materia de seguridad, porque ha arrancado prácticamente desde el comienzo del gobierno de Omar Perotti está. Brilloni es un hombre que logró y logra tener la aceptación de todo el arco político, oposición y oficialismo, y el gobernador pedía herramientas. Esas herramientas, bueno, hoy por lo menos hubo un anuncio del presidente. ¿Cómo cayeron en estas, de hace una hora y pico, a esta parte, estos anuncios que ha hecho el presidente? Si tuvo la posibilidad de hablarlo con algún otro funcionario. Mire, la verdad es que no tuve todavía la posibilidad estaba viendo recién y leyendo y mirando, no le hablé con mis compañeros, pero es una muy buena noticia, es muy bienvenida porque es lo que estamos reclamando, mayor ayuda, mayor compromiso del gobierno federal, y es un poco lo que yo estaba planteando antes. Necesitamos un compromiso que se traduzca en acciones concretas, en más fuerzas federales, en este caso una parte del ejército que va a colaborar con las tareas de urbanización. En definitiva, signos claros, acciones concretas de mayor compromiso. Eso es lo que reclamamos y eso es definitivamente una buena noticia. Ahora tenemos que ver los resultados en el terreno y también el desafío de articular con estas fuerzas federales para trabajar, no solamente para trabajar más, sino para trabajar mejor. Y en eso está trabajando el ministro Brilloni. Perfecto. Jorge, muchas gracias por la atención, No, muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes a disposición para lo que necesiten. Bien, gracias igualmente. Bueno, Jorge Fernández, del Observatorio de Seguridad Pública.